ninguno que sea hijo de Dios puede dejar a sus hijos sin comer y no dar para la comida de los hijos. O sea, ese es peor que los incrédulos. Dice la Escritura, el que no ve por los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que los incrédulos. Entonces no se puede llamar ni cristiano, ha negado la fe. Hola pastor, tengo una pregunta. ¿Un cristiano puede actuar legalmente contra un inconverso? Por ejemplo, cuando se tiene un contrato de trabajo en donde algún inconverso incumple el contrato, ¿uno debe sufrir el agravio o puede actuar legalmente? Muchas gracias. El responder esto está en función de varias vertientes. La primera vertiente sería tocar el tema sobre si nosotros, en lo general, como cristianos, podemos pelear un asunto legal con alguien, o si necesariamente tenemos que callar, no decir nada y sufrir el agravio, como por ahí vamos a ver ahorita que dicen en Primera de Corintios, por cuanto somos cristianos y hay que poner la otra mejilla. El Señor Jesús por ahí dijo, lo vamos a ver también ahorita, que si alguien te quiere poner a pleito, no le niegues lo que te quiere quitar, etcétera, más o menos así. Pero eso es un contexto nada más en ciertas circunstancias, porque ahí estamos hablando solamente de nosotros como persona individual, como individuo. Y nosotros tenemos responsabilidad sobre nosotros mismos, pero no sobre otros. Y hay otras circunstancias y ocasiones donde el agravio no solo nos afecta a nosotros, sino que también a otros. Y ahí estamos interviniendo con el derecho ajeno. Y nosotros no podemos perdonar por otros, ni conceder derechos por parte de otros o dar concesiones por parte de otros. Y sobre todo que los otros a lo mejor ni siquiera son cristianos. No podemos obligarles a eso. Entonces, una vez que veamos eso, tenemos que ver también la otra vertiente en donde tenemos que analizar cada una de las circunstancias que atañen a los casos. En esta otra vertiente de la que estoy hablando, ya estoy hablando de situaciones donde no solamente nosotros somos como individuos los afectados, en lo cual sí es un tanto sencillo, porque pues tenemos la facultad de decidir, hay que quede ya, si quieres quítamelo ya, yo no te voy a pelear nada. Tenemos facultad para ello, e incluso instrucciones de parte del Señor Jesús. Pero en esta otra vertiente de la que hablo, que ya no somos solo nosotros, puede haber diversidad de circunstancias. Tendríamos que analizar, por ejemplo, si afecta a mí como empleador, si yo tengo facultad de decidir solo, o si estoy sujeto a otros jefes y soy un subordinado, porque ahí no me mando solo y son dos derechos los que aplican, mi derecho y el derecho del jefe, que tiene sus reglas y con el cual yo también firmé quizás un contrato de sujetarme a las reglas de ese trabajo. O en otras circunstancias tenemos que ver si afecta a un grupo de personas dentro de la empresa. En otras circunstancias tenemos que analizar si esa falta del inconverso que está haciendo al infringir un contrato, por ejemplo, pone el hermano Ramsés, contrato de confidencialidad, un contrato de trabajo, muchas veces esa violación constituye un delito. Y ese delito no está siendo exclusivamente a veces contra nosotros, sino contra la empresa a la que trabajo, contra los compañeros de trabajo, o también es un delito que quizás puede volverse a repetir por parte de ese inconverso en otros lugares. Quizás está defraudando empresas, quizás está cometiendo delitos repetitivos en diferentes lugares, y entonces ahí son circunstancias diferentes en las que yo debo de atenerme a otros versículos, no solo al del Señor Jesús cuando dijo pon la otra mejilla, porque aquí ya es otro derecho de otras personas, y hay otros versos como los de Romanos que dicen las autoridades terrenales están puestas por Dios y se debe uno de atener y sujetar a ellas, no en vano llevan espada. Entonces, si alguien está cometiendo un delito que ya no solo nos afecta a nosotros sino a varios, y tenemos una responsabilidad para con la empresa en donde nos están encargando que veamos por el buen funcionamiento de ese departamento o esa área del trabajo, parte de nuestra responsabilidad, seamos cristianos o no, es ver que no se cometan delitos, que no se infrinjan leyes, que no se violen contratos, porque eso pues, desde ya es un delito. Y si sucede y va en agravio de la empresa y del personal, a lo mejor yo por mí perdono el agravio, pero el de los demás yo tengo que velar por el derecho de los demás. De otra manera yo no sería un hombre justo.
sería injusto que concede el derecho a otros a impíos para negarle el derecho a los justos. De hecho, hay por ahí un versículo, yo ya quiero entrar en materia con versículos, porque hasta ahorita estoy hablando como si fueran mis palabras, pero quiero que me acompañen, por favor. Proverbios 18 dice: tener respeto a la persona del impío para pervertir o violar el derecho del justo no es bueno. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominables ante Jehová. ¿Cuáles ambos? Pues el impío y el que le justifica. En Isaías 5:23 dice: ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y de los que justifican al impío, los que lo justifican, ¿sí?, para quitarle el derecho al justo. Fíjense cómo Dios, en su inmensa y grande sabiduría, nos está dando aquí reglas de derecho internacional, derecho básico. No podemos concederle ciertos derechos o respetar la persona del impío que está violando derechos de un justo o de otra persona. Hay muchos versículos que Dios da sobre el derecho de los demás, pero específicamente los que acabamos de leer de Proverbios e Isaías están hablando de que por nuestra parte no debemos de conceder mayor derecho al impío o al delincuente que al justo que ha sufrido el agravio. Esto sucede mucho en el mundo, lo hacen personas sin escrúpulos y que incluso se hacen llamar defensores de derechos humanos. Quieren defender que el mara, el delincuente, el asesino, que debe 15, 18 vidas, que descuartizó personas y que ahora está en la cárcel, le quieren decir a los gobiernos que están defendiendo sus derechos humanos porque no les dan 3 comidas al día, sino solamente 2. Y eso es quererle dar todos sus derechos al impío, violando y pervirtiendo y teniendo respeto por la persona de un impío, pervirtiendo los derechos del justo a los cuales ese asesinó, mató, robó, violó, etc. Y por supuesto que eso es una abominación. Y eso a veces hacen las organizaciones de derechos humanos. Le dan lugar al impío, ¿sí?, cuando lo que el impío merece en esas circunstancias es castigo. Y así se hace justicia. Como podrán ver, les decía yo, esto es cuestión de muchas vertientes y contextos que hay que analizar. Esto es en lo general para que cada persona discierna si se están violando derechos de otras personas, si se agravió a la empresa, a los trabajadores y muchas circunstancias. Pero cada caso en lo particular debe de analizarse de una manera estricta, porque cada caso es diferente. Muchas veces alguien puede decir, bueno, sí es mi empresa, pero yo tengo la autoridad y el poder de hacer y deshacer. Y no agravió a nadie, solamente pues incumplió, y ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, es cuestión de discernir en el momento. Si el hermano es verdaderamente cristiano, el que está ejerciendo esto, pues ni siquiera preguntará, no afectó a nadie, ya violaron un contrato, pero no afecta a nadie, no va a afectar a nadie después en otras empresas, todo eso a lo mejor le pasa por alto y dice, bueno, ya, pues que se vaya y lo perdonamos y ya. Yo en nombre de la empresa, porque tengo facultad y un poder notarial para hacerlo, y a nadie afectó. Pero ¿qué tal si sí? En otras circunstancias. Entonces se tiene que analizar por separado el caso, ¿sí? Y decíamos que esto es en lo general, y ateniendo estos principios básicos con Biblia, con versículos, para cuando se puede estar afectando a otros. Cuando es para nuestro agravio nada más, Dios ahí sí fue muy específico al decirnos en Mateo 5:40. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Desde el Mateo 5:38, luego el 39 dice, pero yo les digo, no se opongan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ponle también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Etcétera, etcétera. Aquí aparentemente estaría contestado todo, pero es que miren, lo que pasa es que el cristiano está habituado a agarrar un versículo y dice, ahí está, ahí dice y ya, y así se hacen doctrinas y sectas. La Biblia, la doctrina no se asienta con un solo versículo de la Escritura, se asienta con todos.
Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es la verdad. No solo un versiculito. Ese es verdad, pero este de acá también, y este de acá, y este de acá. Todos, la suma, todo lo que diga de un tema. Entonces el Señor Jesús dijo esto aquí, ciertamente. Pero es un contexto y una situación específica. A mí me quiere quitar la capa. A mí me quiere obligar a llevar una carga. A mí me quiere poner a pleito por una cosa mía de mí. Entonces yo como cristiano le digo, mira, no te preocupes, déjalo así ya. ¿Sí? Que el Señor te bendiga. No pasa nada, o sea, ya, etc. Y le hablas de Cristo y todo y le perdonas. Pero obviamente, como acabamos de decir, hay circunstancias en las que son otros los afectados. Por ejemplo, alguien preguntó por ahí si podía solicitar una pensión alimenticia a su cónyuge por medios legales, porque la persona, fíjense, aparte de todo, diciéndose cristiana, no la que preguntaba, sino el cónyuge, se había desentendido de la manutención de sus hijos y no quería dar. Entonces, ahí hay dos, fíjense cuántas vertientes hay dentro de cada tema. Ahí hay dos vertientes. Primero, que la persona que pregunta eso nos dijera que el cónyuge es inconverso, ateo, católico, lo que sea. Y entonces diríamos, bueno, el Señor Jesús dijo, te quiere poner a pleito, pues perdónale y no le entres al pleito. Y por ende, pues tú tampoco le andes poniendo pleito. Pareciera que eso pudiéramos decir. En 1 Corintios 11, dice la Escritura, acompáñenme por favor, pero no pierdan este versículo que estamos leyendo ahorita. Capítulo 6, dice, le está hablando Pablo a los creyentes. Dice, osa, o sea, se atreve, alguno de ustedes, cuando tiene algo contra otro, o sea, alguno de ustedes hermanos, cuando tiene algo contra otro hermano, ir a juicio, se atreve a ir a juicio delante de los inconversos y no delante de los santos. ¿O qué no saben que los santos han de juzgar al mundo? Etcétera, etcétera. Y luego dice en el verso 5, para avergonzarlos lo digo, porque ¿qué no hay entre ustedes, la iglesia, hermanos, uno solo que sea sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar los asuntos entre dos hermanos? Verso 6, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto incluso ante los inconversos. Dice, de cierto ya es una falta incluso que tengan pleito entre ustedes mismos, etcétera, etcétera. Y luego dice, ¿por qué no soportan más bien el agravio? ¿Por qué no soportan el ser defraudados? Pero son ustedes los que defraudan, y esto a los hermanos. Fíjense, Pablo está diciendo, es una barbaridad lo que hacen. Él está recordando el mandamiento del Señor Jesús que ya leímos, que decía, te quieren poner a pleito, pues no le resistas. Y sin embargo dice, todavía ustedes son los que ponen a pleito, pero ni siquiera en la iglesia, que ya es una falta. Primero es falta que tengan pleitos si son cristianos, que no se perdonen. El Señor Jesús dijo, ya perdona, soporta el agravio, pon la otra mejilla y punto, se acabó. No lo hacen, están muy mal, corintios. Luego, se atreven entonces a ir a juicio. Pero error 2, no lo hacen ante la iglesia, que es la que debe de juzgar ahí el pastor, los ancianos. Esto, hermano, estás mal, arrepiéntete. Y se juzga la cosa rectamente. Así se debe de hacer entre hermanos. Primero, no se va a juicios. Segunda falta, entonces, ¿cómo se atreven? No lo hacen en la iglesia. Y luego, van ante los inconversos a que los inconversos juzguen cosas que se están haciendo entre cristianos santos. Santos, porque no estaban tan santos ahí los corintios, andaban más carnales que otra cosa, dice el apóstol Pablo. Y van ante los injustos a que juzguen. Y por cierto, la cuarta falta y la mayor, que ni siquiera es a que sí aceptan ir al juicio ante los inconversos, sino que ustedes cometen el fraude y el agravio y todavía se atreven a plantear juicio ante tribunales de inconversos. Entonces, eso sí está muy claro para nosotros como cristianos. Entre dos cristianos, el caso de la persona que preguntó también esto por ahí en las redes, de si podría llevar a juicio a su cónyuge, que en primera instancia, si es inconverso, diríamos, bueno, primera instancia, si es cristiano, diríamos, bueno, si es cristiano,
el asunto se trata en la iglesia. Ahí hay un problema porque seguro ni siquiera es verdadero cristiano. Lo aseguramos, de hecho. Ninguno que sea hijo de Dios puede dejar a sus hijos sin comer y no dar para la comida de los hijos. O sea, ese es peor que los incrédulos. Dice la Escritura, el que no ve por los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Conocen ese versículo? Bueno, peor que los incrédulos. Entonces no se puede llamar ni cristiano, ha negado la fe. Pero supongamos que es cristiano, que están tratando otro asunto que no es ese. No, el asunto no se lleva a tribunales humanos, se lleva ante los santos y que la iglesia juzgue. Vean la prédica sobre juzgar el pecado en la iglesia. Es un estudio bíblico completo, no es prédica, de 1 hora y fracción. ¿Cómo se debe de hacer el juicio en la iglesia sobre pecado? Así se hace. Entonces, si fuera cristiano el tal cónyuge, en la iglesia. Si en la iglesia no quiere atender, se va a atener a dos cosas. Primero, la iglesia, si no quiere atender a la iglesia, dice la Escritura, entonces no atiende a toda la iglesia, palabras del Señor Jesús, entonces tenle por gentil y publicano, deséchale. El apóstol Pablo también dice que el que persiste en pecar y no entiende las amonestaciones, deséchale porque el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, así dice. Entonces, también en 1 Corintios 5 dice, aparten a ese perverso de entre ustedes, apártenlo, entréguenlo a Satanás, para que Satanás destruya su carne, su cuerpo, o sea, que le vaya como, decimos en México, que le vaya como en feria, a ver si así aprende y se arrepiente y quizás su espíritu se salve en el día del Señor. Entréguenlo a Satanás, fuera. Si se arrepiente puede regresar a la iglesia, pero mientras no está separado del cuerpo de Cristo, y Jesús dijo, tienen mi autoridad, lo atan aquí, yo lo ato arriba. Eso es el primer juicio que se enfrenta un cristiano en ese caso. Y es terrible, porque prácticamente Dios está dando la autoridad a que si dos o más de vosotros se reúnen y decretan esto en mi nombre, entiéndase, decreto no es como las iglesias falsas de la prosperidad, que dicen, yo decreto, no. Decreto ahí sí es porque reunidos dicen, vamos a hacerlo así, el Señor Jesús lo dijo, dile al hermano solo, no entiende, dilo con testigos, no entiende, dilo a la iglesia, no entiende, tenlo por gentil y publicano, y mi Padre lo ata en el cielo porque ustedes lo hicieron aquí como un edicto, ¿no? Un decreto. Mi Padre lo ata, o sea que con la autoridad de Dios se es entregado a Satanás. Y esto no es de extrañarse. El apóstol Pablo también ahí en Corintios 5 y 6 dice, en el nombre y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, acompáñenme, dice 1 Corintios 5, 4, desde el 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primero es en el nombre de Cristo, pero además, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. En el nombre y con el poder. ¿Por qué dijo así? Bueno, porque Pablo conocía lo que dijo Jesús. Yo les digo, no entiende a toda la iglesia, téngalo por gentil y publicano y apártelo. Y si ustedes lo decretan aquí, lo atan en la tierra, mi Padre lo ata en el cielo y queda firmado. Lo hacen con mi autoridad y con mi poder. No es cualquier cosa. El consejo de ancianos y de pastores en la iglesia entregan a alguien a Satanás, es como si Jesús lo hubiera entregado a Satanás y destituido. No permanentemente de la gracia, pero sí mientras tanto apartado del cuerpo de Cristo. Si es que después se arrepiente, se le puede recibir. Porque fue el caso de este varón de Corintios 5 que tenía como amante a su madrastra. En la segunda carta de Corintios, Pablo habla de que le perdonen ya, que ya sufrió mucho y ya se arrepintió. Dice, yo le perdono, perdónenle también, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ya regresó, gloria a Dios. Pero si no lo hubiera hecho, el juicio es tan tremendo que peor que cualquier cárcel humana, porque ha sido destituido de Cristo momentáneamente, del cuerpo de Cristo, la iglesia, entregado a Satanás. ¿Sí? Téngale por gentil y publicano, o sea, pagano pecador. Ese sería el primer juicio al que se enfrenta, pero una vez que no entendió a la iglesia, su cónyuge ya puede demandarle legalmente, entonces sí, porque estaría viendo por el derecho de sus hijos, y si no, sería peor que un inconverso, dice allí Pablo a Timoteo, como tienen en pantalla. Esto si fuera cristiano. Si fuera inconverso el cónyuge del que se refiere la hermana que preguntó también en las redes, que si le puede meter una demanda por pensión alimenticia, bueno, ahí la respuesta es
lo que decíamos hace un rato, ya no es solamente tu derecho. De hecho, no estás peleando por tu derecho ahí. No estás diciendo, dame dinero para que yo coma. No. Tú, si fuera así, le podrías decir, yo soy cristiano o cristiana, no me das dinero para que coma y la ley te obliga, pues no importa, yo te perdono. Yo busco trabajo y como de la basura, no importa, yo te perdono. Y si me muero de hambre, yo te perdono. Pero no está peleando por su derecho, sino por el ajeno, el de niños indefensos que no tienen quien les defienda sino su madre. Y en ese caso su madre tiene que velar, porque si a ella no le está alcanzando para darle de comer adecuadamente a sus nenes, a sus hijos, no hacer algo legal para que el irresponsable dé lo que tiene que dar, no hacerlo sería ser cómplice y dejar a sus hijos en desnutrición solo porque no quiere meterle una demanda al otro, cuando no es ni por su derecho. Ella no puede perdonar en nombre de sus hijos. Ella puede perdonar por ella, pero sus hijos tienen un derecho que es derecho internacional, ni siquiera es local o nacional de los países. Es internacional. El derecho de los niños de tener una sana alimentación es mundial. Y nadie lo puede violar. Y Dios puso leyes, dice ahí en Romanos, y se tienen que sujetar a las autoridades. Entonces, ahí no, aunque queramos, no podemos perdonar por otros y abstenernos. Ahí, pues sí, con la pena se le pone la demanda y que atienda su responsabilidad. Y esto también, otra vertiente que hay que tomar en cuenta es que si la mujer, en este caso mujer, porque puede ser un hombre el que pida la pensión alimenticia, o sea, los derechos son iguales. Pero supongamos que el hombre, si es que él tuviera los hijos y él los cuida y no le alcanza, pues ahí él es el hombre el que pide la pensión, no la mujer. Pero cuando los hijos están con la mamá y no le alcanza, pues la mujer lo pide. Pero ahí hay que considerar una cosa también. Si la mujer tiene un buen trabajo, si le alcanza para sus cosas, su ropa, sus zapatos, sus lujos, a veces se ufanan de que ganan muy bien, que son independientes, que no necesitan de nadie. Bueno, que bueno, gloria a Dios, que es bendecida. Entonces sería una absurdez que quiera por capricho demandarle al padre que dé más dinero cuando a ella tiene para hacerlo y le sobra, cuando no le es un agravio. Porque entonces sí ya no es por una necesidad y un derecho de los niños de comer, puesto que ella puede suplirlo fácil, sin problema, ¿sí? Entonces ahí no está peleando por derechos de los niños, porque ellos ya tienen todo. Está peleando por capricho, porque quiere ver al otro en la cárcel. Hay países donde eso es un delito penal. Se llama abandono de persona. Y aplica hasta para con los ancianos. Quien abandona a un anciano y no le da de comer a sus padres es cárcel. Creo que recientemente se acaba de despenalizar, no me crean mucho, o ya se va a despenalizar. Pero sí, creo que ya va, porque decían que encerraban al padre irresponsable y le quitaban más el derecho al niño de poder convivir con él. Entonces, por ahí hay una controversia, no sé cómo va, pero es un delito. Entonces, si la mujer ya está fácilmente, sin problemas, sosteniendo a sus hijos y a fuerza quiere que lo metan a la cárcel al otro, entonces ya tiene algo malo en el corazón. Ya no está peleando por derechos y alimento de hijos, ya está peleando por venganza o por lo que sea, o por capricho. Y esa va a dar cuentas a Dios. Noten cómo hay varias vertientes, varias circunstancias, y se obtiene la respuesta de toda la suma de versículos. Lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 7, lo que dijo en Mateo 5, en el Sermón del Monte, lo que dijo en Romanos 2, Romanos 3, lo que dijo en Corintios 5. Todo eso, lo que dijo en Proverbios, lo que dijo en Isaías sobre el derecho ajeno, sobre el impío, todo eso atañe en cada caso, y cada caso lo tenemos que analizar de manera individual. Pero hasta ahorita, de momento, yo supongo y espero que con todos estos contextos, pasajes bíblicos y doctrina, tengan suficiente como para saber ustedes discernir en cada caso lo que deben de hacer. Ante todo, debe de haber pureza en el corazón, debe de haber perdón, ¿sí? Debe de ser el derecho de uno el que nos permita perdonar o actuar, si es que es el derecho de otros, y las circunstancias. Porque decíamos, en el caso de la mujer, sí es el derecho de otros, el de los niños, pero las circunstancias, es una mujer adinerada que no necesita pensiones, pues la circunstancia le está dando para decir, bueno, ya hay que quede, se las va a ver con Dios y Dios le va a reclamar y se va a ir al infierno, pues ya es cosa de él, yo le perdono y ya. Son circunstancias, pero todo debe ser bíblico y con orden y pureza de corazón al actuar.